¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducto intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado, que preste dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Bueno, señor capellán, tenemos un problema, pero realmente mi queja no es con ustedes, con esta comunidad. Eso no es para decir que no hay miembros de la comunidad más problemáticos que otros. Pero tenemos un problema. Usted no va a creer nada de lo que yo le voy a decir en esta mañana. En ese consiste el problema. Es más, usted no va a creer lo que este salmo, el Salmo 15, nos dice tampoco. Le explico por qué. Hay dos razones, básicamente. Primero, usted es un cristiano o una cristiana formado por la mente y la retórica de Pablo. Usted es un evangélico, en la mayoría de los casos, colombiano del siglo XXI, que en el caso de los estudiantes invierte 4 o 5 años, o en el caso de mi pastor, 9 a 10 años en estudios bíblicos en el Seminario Bíblico de Colombia, que a veces pienso que debería sufrir un cambio de nombre al Seminario Paulino de Colombia. Es decir, usted es un cristiano muy paulino, se lo aseguro. Usted cree que lo que el apóstol afirma en Romanos 3 es absoluta y precisamente acertado. De hecho, es posible que usted tenga memorizado este trozo de textos, la mayoría de los cuales provienen de los mismos salmos que Pablo arregla como perlas en un hilo. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a uno se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Deja ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículos muy conocidos de Romanos 3. Y si eso fuera poco, existe una segunda razón por la que usted no va a aceptar nada de lo que yo digo en esta mañana de capilla, de servicio religioso, de lo que este Salmo 15 nos dice. ¿Quiere saber qué es? Bueno, usted ha sido moldeado en un contexto con índices altísimos de corrupción. Hace años usted dejó de creer que existen personas íntegras. Usted ha llegado a saber que la malicia indígena es la que reina, que la gente es muy viva desde niño y que los que piensan de otra manera son totalmente despistados, ingenuos, mal informados o demasiado alegres. Nuestro profesor y colega y amigo Milton Acosta, el doctor Acosta, que viajó hasta el Líbano para no tener que escuchar este sermón, escribe estas palabras en su libro El mensaje del profeta Oseas, una teología para convertir la corrupción. Me permito citar 2 párrafos de la pluma del doctor Acosta. Hay quienes afirman que la gravedad de la corrupción en América Latina se debe a una pérdida de valores y otras razones que recientemente habrían minado la ética de los ciudadanos. Al plantear el tema de esta manera, se supone que tales valores existieron en otro tiempo, cuando no había corrupción, o por lo menos no tanta.
Sin embargo, escribe Milton, el historiador Alfonso Quirós afirma que la corrupción en América Latina viene desde la época de la colonia. Es decir, los estados latinoamericanos no han conocido existencia sin corrupción en ninguna época. La corrupción siempre ha formado parte de las estructuras oficiales y además las relaciones entre los ciudadanos. A esto se le conoce con el nombre de corrupción sistemática. En otras palabras, continúa escribiendo Don Milton, no hay nada nuevo en la corrupción que vemos hoy, pues esta es la herencia que hemos recibido, tolerado y hasta cultivado. Quizá la única novedad hoy sea que conocemos mejor el talante de nuestros dirigentes y nos conocemos mejor a nosotros mismos. Cierro la cita del libro de Don Milton. Entonces, si Pablo es tan absoluto en sus declaraciones sobre la lamentable naturaleza del ser humano, y además si la corrupción es tan epidémica y sistemática en su experiencia del mundo, ¿cómo voy a anticipar que a mí me crees este salmo, que a mí me crees en esta mañana, y que este salmo lo asimiles cuando habla de aquel ser humano que comparte residencia con el Señor por la integridad de su vida? Y no es que yo sea tan diferente por no ser colombiano. En una mañana del verano, en 1981, yo recuerdo el momento como si fuera ayer, dos hombres de mayor edad, cínicos, amargados, racistas, quienes trabajaron al lado mío en la fábrica donde yo tenía mi primer trabajo después de graduarme de la universidad, me sacudieron el mundo con esta declaración oscura. Ellos dijeron, pues todo hombre tiene su precio. Todo hombre tiene su precio. Por primera vez en mi vida, en esa asfixiante fábrica de repuestos para motores de automóviles, contemplé la posibilidad de que eso era cierto y que los hombres y mujeres justos que yo había conocido lo eran solamente por apariencias, que ellos también venderían su integridad cuando el precio subiera a la cifra indicada. Era una posibilidad que me inquietó por muchísimo tiempo, hasta que fui acompañado muchos kilómetros por personas de las cuales mi alma eventualmente pudo declarar, este sí es un hombre justo. Ella sí es una mujer de Dios. A pesar de los anticuerpos que tú tengas contra el concepto, yo quiero convencerte en esta mañana de que el Salmo 15 no es una puerta cerrada a la posibilidad de habitar con Dios en su santo espacio, sino una puerta abierta. También quiero persuadirte de que sí existen hombres y mujeres de integridad, que tú puedes ser uno de ellos o una de ellos, y en realidad que nuestra Colombia necesita que así sea. Pero volvamos al Salmo 15. Salmo 15 es un salmo que solo tiene tres cosas que decirnos. Primero, nos confronta con esa pregunta retórica, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Segundo, este salmo nos presenta con un perfil extraordinariamente detallado del hombre o de la mujer de integridad. Y tercero, este salmo nos instruye sobre lo que esta persona íntegra puede anticipar en la vida mediante una corta y contundente declaración final. Vamos entonces a la primera cosa que este salmo tiene que decir. Es una pregunta. ¿Quién, Señor? ¿Quién? ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Toda esta explosión de integridad comienza con esta pregunta. Esta pregunta doble es el fósforo que le pone fuego a este salmo de integridad.
Es una pregunta doble que me llega a mí directamente al corazón. Me llega de esa manera, primero por su muy sutil belleza poética. Fíjate que el salmista no dice exactamente la misma cosa dos veces. No lo hace así. Eso sería demasiado sencillo para un poeta hebreo y confesémoslo, sería también un poco aburrido. Al contrario, la primera línea del versículo 1 utiliza un verbo que se usa para aquel extranjero que pasa como nómada por una tierra que le es ajena. Y en lugar de su residencia temporal, el lugar de su residencia temporal es tu tienda. Según Reina Valera, tu tabernáculo, pero prefiero tu tienda. Es decir, su imaginación aterriza en una realidad que es efímera y transitoria y vulnerable. Nuestra nueva versión internacional no capta estos detalles, lamentablemente. Pero los verás si acudes a las notas de la Biblia de las Américas. ¿Quién peregrinará en tu tienda? ¿Quién peregrinará en tu tienda? No perdamos el detalle. El salmista primero imagina una situación precaria, donde como extranjero él estuviese buscando abrigo, añorando techo en la tienda del Dios nómada de Israel. Él se imagina un forastero, un migrante, un desplazado, pisando suelo donde el mismo Dios vive y arma su tienda de nómada. Y luego pasa a la realidad más sólida de vivir en tu santo monte. En los dos casos el salmista hace la pregunta atrevida: ¿quién es capaz de compartir techo con Jehová? ¿Quién puede habitar cerca de Él, en su presencia? Bueno, te dije que hay una segunda razón por lo que este primer versículo me llega al corazón. Y es este. Yo también soy forastero. Yo soy migrante. Yo soy residente extranjero. Cada vez que cuadro una cita, cada vez que compro con mi tarjeta de débito, cada vez que me presento en el aeropuerto después de haber viajado en el exterior, es imposible ignorar el hecho que yo no pertenezco acá. Mi documento me lo dice todo: cédula de extranjería, migrante. Espero que se ríen de las palabras y no de la imagen, ¿verdad? Después te pregunto. Ahora, mi apuesta es con el futuro de Colombia y de los colombianos. Y por lo tanto mi proyecto de vida también. Yo he tomado mis decisiones. Nosotros residimos aquí. Nuestra vida es aquí. Pero nunca perteneceremos en cierto sentido de la palabra. Hay una provisionalidad, un toque tentativo en todo lo que soy y hago en Colombia, porque al final de cuentas la cédula lo dice todo: extranjería, migrante. Y por lo tanto, cuando ese salmista se atreve a plantear la pregunta inquietante: ¿quién peregrinará en tu tienda, Señor?, me siento identificado con su inquietud, pues por naturaleza es difícil creer que Él pertenezca en esta tienda de Dios. Ahora, es a lo mejor injusto que yo, con las circunstancias y los privilegios de mi vida, hable en estos términos tan personales cuando nuestras calles y barrios abrigan desplazados venezolanos y colombianos cuyas circunstancias son 1000 veces más precarias que las mías. Pero por una u otra ruta tenemos que escuchar la emoción, la vulnerabilidad, la duda que vive en la pregunta que el salmista se plantea delante del Señor. ¿Cuáles son
sus credenciales para vivir en la compañía del Dios de Israel? ¿Qué tipo de visa le permite andar por ahí? Y al ser descubierto, experimentará acogida o desahucio. Y mientras estoy haciendo preguntas, ¿cuáles son tus credenciales para compartir la vida con Dios? ¿Cuáles son las mías? ¿Quién, Señor, puede peregrinar en tu tienda? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Cuando pasamos a los versículos 2 a 5 de este salmo, encontramos una descripción asombrosamente detallada de la persona que sí puede habitar con el Señor, tanto en su tienda nómada como en el templo, que es el edificio número 1 de tu santo monte, como el salmo lo pone. Nos debe sorprender de una vez que lo que no aparece en este perfil, voy a tratar de decir eso de mejor manera, nos debe sorprender de una vez lo que no aparece en ese perfil de la persona íntegra. No aparece culto, es decir, liturgia. No aparece pacto, es decir, identificación religiosa. Bueno, si el salmista no perfila a la persona que puede convivir con Dios por su adoración ni por su afiliación, no por culto ni por pacto, no por su liturgia ni por su identificación religiosa, entonces, ¿en qué términos lo describe? En términos de su integridad, imagínense. Ahora, sería un error concluir que el escritor de Salmo 15 no valora la alabanza que al Señor se le presenta en ese santo monte, en el templo. Y sería otro error también que pensar o concluir que el salmista ha olvidado toda la historia de Dios con Israel y la crucial importancia de pertenecer a ese pueblo que el Señor tanto ama. Pero por un momento, este salmo nos invita, nos obliga a considerar la posibilidad de que hay algo más importante que esas cosas y que ese algo alude a cómo uno vive en el entorno en donde el Señor soberano lo ha planteado. El salmista nos da nada menos de 10 cualidades de la persona que puede convivir con Dios. Se trata tanto de acciones que la persona íntegra hace como formas de vivir que él rechaza. Yo quiero reducir estas 10 cualidades a 4 que me parece abarcan la totalidad. Y son estas. Esta persona íntegra ve con claridad. Él abraza la realidad. Él vive en comunidad. Y él actúa con generosidad. Él ve con claridad primero. Quiero que nos concentremos por un momento en un detalle del versículo 2. Ahí el texto bíblico habla de los hechos de esa persona, pero al final se refiere a lo que él dice o lo que él piensa. La expresión en el texto hebreo es un poco ambigua. La Nueva Versión Internacional dice, y de corazón dice la verdad. Las versiones más literales, sin embargo, dicen otra cosa. Habla verdad en su corazón, Reina Valera y la Biblia de las Américas. En este caso, creo que las versiones literales captan mejor esta expresión hebrea, pero en su literalismo pierden el detalle de que en la expresión hebrea, decir la verdad en su corazón es pensar la verdad en su corazón. O mejor dicho, reflexionar sobre la verdad en su corazón. Es decir, estamos hablando de una mujer o de un hombre que percibe y reflexiona acertadamente. Su mundo interior no es confundido ni confuso. No es una persona dividida, más bien es una persona unida y bien integrada. Es una persona que ve con claridad. Esta persona también abraza
la realidad. Él o ella convive con Dios porque su carácter se alinea con el de Dios. Él es un fiel reflejo, encarnado en carne y hueso, de la persona de Dios. Él es imagen y semejanza de Dios, para usar vocabulario que nos es más quizás cómodo. Para Él, la realidad no es infinitamente moldeable a sus gustos y preferencias. Al contrario, Él recibe la realidad como algo dado por el Señor, y con las promesas que este individuo hace, Él colabora con Dios en forjar futuro, en construir realidad futura. En el versículo 4, que con más precisión traza esta faceta de su persona, vemos que este verso define el individuo que puede convivir con Dios como el que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo comprometido, aunque salga perjudicado. Esta persona es capaz de vivir en un contexto cultural como el nuestro, donde todo se puede negociar, donde se toma por sentado que billetera que cae al piso en el pasillo de un supermercado es billetera que desaparece para siempre, donde se asume que el soborno es parte normal de cualquier negocio, donde la violencia es apenas la forma más extrema del abuso que los ciudadanos practicamos en interés propio día en día. Esta persona, aún en semejante contexto, preserva el sentido vivencial de que la justicia es la justicia y que injusticia es injusticia, que lo noble es noble y que mentira, por disfraz que se le ponga, sigue siendo mentira. Él sabe que la humanidad todavía consiste en sabios y necios, en justos y malhechores, en vivos y en honrados. Y Él abraza esa realidad. Él es también una persona que forja realidad, pues Él hace y cumple promesas, aun cuando su compromiso le perjudica. El eticista fallecido, Lewis Smedes, del seminario Fuller, en sus días de más gloria pedagógica, observó que la Biblia le resta al creyente todas las formas ordinarias de conocer y aún moldear el futuro. Bueno, ¿como cuáles? Bueno, él menciona varias: la hechicería, la manipulación de los espíritus, quizás en nuestro contexto las declaraciones, las palabras de fe, todas excluidas para el que confía en el Señor, dice Lewis Smedes. Para el creyente, dice este pensador, este pastor Lewis Smedes, nos quedan solamente dos muy poderosas maneras de crear futuro. ¿Y saben cuáles son? Perdonar y hacer promesas y cumplirlas. Smedes escribe: una promesa humana es una realidad asombrosa. Cuando una mujer hace una promesa, ella echa su mano en las circunstancias impredecibles de su mañana y crea un enclave de realidad predecible. Cuando un hombre hace una promesa, él crea una isla de certeza en medio de un océano turbulento de incertidumbre. Ningún hecho humano, excepto el perdonar, dice Smedes, es más divina. Me encanta esa expresión, esa observación. Esta persona, hombre o mujer, que convive con Dios, sabe que vivimos en un mundo intensamente moral. Además, este individuo forja futuro, haciendo y cumpliendo promesas costosas. Este aliado del Señor, con su permiso de andar en las plazas de su santo monte, abraza la realidad. Y yo espero que tú también. Él vive en comunidad.
Casi sobre decir que esta persona no camina solamente en la presencia del Señor. Él no es un santo demasiado piadoso para la compañía de otros, los menos consagrados, podría pensar. Al contrario, él comparte espacio con muchos seres humanos. Es decir, él o ella vive en comunidad. Él o ella es una especie comunitaria. Versículos 2 y 3. Solo el de conducta intachable que practica la justicia y que en su corazón dice o reflexiona sobre la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino. El colega se volvió repentinamente pentecostal, ¿verdad? Sí. Cuidado que desciende fuego, ¿verdad? En este momento sagrado. Bueno, volviendo al tema, si me permite. Su conducta fomenta el bienestar, el shalom de su comunidad. Su presencia es catalítica en el sentido de que genera una cadena de dinámicas positivas en esa comunidad. Él entiende el poder de la lengua, la capacidad enorme de la palabra, o para destruir comunidad o para cultivarla. Él es por excelencia el buen vecino. Su presencia en un barrio, en una iglesia, en un seminario, en nuestra Colombia, es motivo de regocijo para los que también aman la justicia y reconocen la corrupción cuando la ven. Tal persona es a la vez vecina de Dios y vecina nuestra. Y los dos, el Señor y nosotros, quedamos felices porque así sea. Él actúa con generosidad. Al final de esta intensa y detallada descripción de este vecino de Dios, este hombre íntegro, esta mujer de integridad, descubrimos que es también una persona generosa. Es decir, él no entiende lo que tiene en términos de lo que posee, sino como recurso que él administra. Lo que me es asombroso es que esta descripción de generosidad no es eclesial. Es decir, no menciona sus diezmos ni sus aportes al templo de ese santo monte donde el Señor le abre las puertas. Al contrario, los colores de su generosidad se pintan en los matices de su comportamiento cotidiano, no religioso. Que preste dinero sin ánimo de lucro, literalmente sin intereses, y no acepta sobornos que afecten al inocente. Él o ella no calcula la máxima rentabilidad de sus recursos solo por los montes de los intereses que puede acumular. Al contrario, él considera que una inversión en las necesidades humanas es una oportunidad codiciable. Aun si lo depositado nunca se recupera. Si tildamos esto de generosidad secular, el Dios del Santo Monte lo ve diferente. Él lo considera una de las principales virtudes de su vecino humano. Este tipo también entiende que el soborno es una realidad sumamente económica, comunitaria y moral. Es una forma de violencia. Y por lo tanto, él renuncia a la muy real oportunidad de emplear sus recursos en perjuicio del pobre e inocente que no goza de los mismos. Es una persona que actúa no meramente con generosidad, sino con inteligencia económica e inteligencia moral. En una nación poblada de tales personas, el soborno pasaría a ser una reliquia del pasado, recordada, pero ya no practicada. Su futuro. Este salmo concluye con una declaración contundente
sobre lo que la persona que vive con este grado de integridad puede anticipar en la vida y quizás aún más allá de su vida. La Nueva Versión Internacional nos da una traducción bastante parafraseada. El que así actúa no caerá jamás. Confieso que una vez más me gusta una presentación más literal. El que hace estas cosas no será movido. No será movido. Imagínate. Los que conocen el dialecto de los salmos entenderán que no se trata de una promesa absoluta que afirme que esta persona íntegra será intachable, que los accidentes de tránsito y las enfermedades mortales y los actos absurdos de violencia que tanto sufrimiento nos causan jamás lo tocarán, no. Pero sí es una promesa de que la persona íntegra puede vivir con confianza, con libertad, con gozo. Puede olvidarse de sí mismo para invertirse en su comunidad. Puede salirse de los círculos viciosos de medias verdades, de mentiras interesadas, la venta del honor de uno, de las 1001 ansiedades que acompañan tal ausencia de integridad. Puede salirse al aire libre, donde el Señor está cerca y su comunidad al lado. Imagínate una Colombia poblada por semejantes hombres y mujeres. Imagínate que cuando se suelta la pregunta, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Podemos mirar a cada lado y decir, pues este y aquella y nosotros. Y luego salimos a bendecir nuestra Colombia con la plena confianza de aquellos que saben que no seremos movidos. Que así sea. Amén.